sin ti. En tu luz vi la luz, Redentor, mi Jesús, para el mundo. Dios los bendiga, estimados amigos y hermanos que nos están viendo en esta hora, donde quiera que usted se encuentre, a través de las plataformas de internet o a través del canal de la iglesia. Bienvenidos a este su programa, En tu luz veremos la luz, como lo dice en el Salmo 36:9, porque en ti está el manantial de vida y en tu luz veremos la luz. Es un programa con el propósito de llevar su palabra hasta la intimidad de tu hogar para que sea de bendición para tu vida y crecimiento espiritual. En esta hora nos acompaña nuestro hermano Eric Rodríguez para poder desarrollar este tema. Dios te bendiga, bro. Amén, Dios te bendiga, hermano Vinicio. Amén, es una bendición poder transmitir la palabra de Dios alrededor del mundo con nuestros amados hermanos que nos están sintonizando. Queremos ser de bendición para ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Sin más preámbulo, hermanos, vamos a empezar a desarrollar este tema que estamos viendo, el alma a través de la Biblia, y hoy nos vamos a dar cuenta de que el amor de Dios es con el alma. Hoy en esta hora vamos a hablar acerca de que el amor de Dios se refleja mucho en el alma del ser humano, pero sobre todo de aquella persona que ya reconoció al Señor, aquella persona que ya ha abierto sus labios para glorificar su nombre, para reconocer que el Cristo de la gloria es su Salvador. Y en esta hora, hermanos, hemos visto, hermano Eric, a través de estos temas de que el alma, a través de la Biblia podemos ver nosotros nuestra alma reflejada en muchas figuras. Hemos visto cómo nuestra alma en muchas ocasiones ha sido un alma rebelde, un alma esponja, pero hoy vamos a ver cómo el amor de Dios se refleja en el alma, cómo Dios tiene un trato especial con el alma, ya que a través del alma, Eric y estimados amigos y hermanos, nosotros encontramos o reposan nuestras emociones, reposan nuestros sentimientos, pero también es ahí el punto de muchos problemas de lo que nos sucede en nuestra vida, porque en el alma encontramos nosotros también todo tipo de rebeldía, toda aquella cosa que le hemos puesto a nosotros como estorbo para que el proceso, para que la palabra del Señor cada día venga haciendo la obra en nuestra vida. Amén, sí, el propósito de esta enseñanza es que sea alumbrada, sea iluminada nuestra alma y se encuentren aquellos defectos que no le agradan al Señor o enseñarnos cómo estamos nosotros en el Evangelio, cómo estamos viviendo nosotros en este último tiempo. Amén. Amén. Y sobre todo, encontramos un versículo, hermanos, ahí en el libro de Cantares, capítulo 1, versículo 7, donde habla acerca el alma, hablando a su Señor. Dice el versículo 7, dime, amado de mi alma, o el que ama mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? ¿Dónde lo haces descansar al mediodía? ¿Por qué he de ser yo como una de que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros? Y aquí lo importante, lo más resaltado, hermano Eric, dice, dime amado de mi alma. Quiere decir que el amado es el que ama nuestra alma. El amado es el que nos ha rescatado, nos ha dado un propósito, una nueva visión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, Eric, andábamos perdidos, Él ya nos amaba. Amén. Cuando nosotros andábamos descarriados, dice la palabra del Señor, Él nos encontró, no nosotros lo encontramos a Él. Por eso, ahí la gran definición de el que ama mi alma. No cualquiera ama mi alma, no cualquiera ama nuestra alma, solamente el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, solamente Él nos ama con el alma también. Amén. Porque sabemos que por la palabra en Ezequiel 18:4 dice que el Padre y el Hijo tienen alma. Amén. Entonces el Padre y Jesucristo nos aman con su alma también, y también la iglesia debe de amarlo con el alma a Dios también. Amén. Y por eso dice aquí, me hallaron los guardias que rondan la ciudad y les dije, habéis visto al que ama mi alma. Entonces el Señor nos ama con su alma, también nosotros lo amamos con nuestra alma. Amén. Y sobre todo, cuando nosotros oímos el término de que aquel que ama nuestra alma, quiere decir que aquel que se entregó todo por una persona. Hemos visto y hemos oído, hermano Eric, cómo a través de las expresiones que hay en este mundo, en esta tierra, hay mucha gente que dice, te amo con el alma.
¿verdad? Quiere decir que lo ama a uno sin reserva, lo aman a uno con todo tipo de sentimiento. Y es lo que está reflejado aquí, porque dice, ¿dónde está? Dice el que ama mi alma, ¿dónde está el que apacienta su rebaño? ¿Dónde es que lo hace descansar al mediodía? Entonces, ahí vemos que el amor de Dios se refleja mucho en el alma, Eric. Y hay veces de que nosotros, si el Señor nos ama a nosotros mucho, con ese amor eterno, es porque quiere decir que nosotros tenemos un problema de ser amados, porque hay muchas ocasiones, hermanos y amigos, de que nosotros podemos amar a muchas personas, podemos amar a nuestros hijos, amar al prójimo, pero ¿quién nos ama a nosotros? Nos sentimos nosotros amados por alguien, y es muy importante, hermano, de que nosotros nos sintamos amados, pero amados por el Señor. Porque mucha gente a veces, Eric, nos van a amar por lo que tenemos, por lo que somos o por lo que parecemos, pero nadie nos va a amar simplemente porque el Señor nos vio algo distinto, sin tener nada, estando perdidos en aquel tiempo, pero el Señor nos amó, el Señor no entregó a su Hijo. El mayor regalo de amor que pudimos nosotros obtener en este mundo es haber tenido ese regalo de que el Señor mismo bajó para dar su vida por nosotros. Sí, amén. Por eso el amor de Dios es el amor ágape. Es incondicional, es perfecto y eterno, como decías. Lo podemos encontrar en Romanos 5:8, dice, Amén. pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos que es un amor incondicional, que Dios nos ama a todo aquel que ha reconocido a Cristo como Salvador, y también aquel que no lo ha conocido, también Dios le ama, que quiere que Él se acerque. Amén. Amén. Y sobre todo vemos aquí de que el amor de Dios hacia el alma del hombre es permanente, aunque el alma del hombre es variable. El hombre hoy ama, mañana odia. El hombre hoy perdona, mañana no perdona. El hombre hoy quiere a alguien por lo que ve, y mañana, porque ya no tiene esa persona lo que tenía ayer, ya no lo va a amar. Entonces quiere decir que el hombre muchas veces ama por lo que mira, pero no por lo que siente. En cambio, el Señor dice lo que acabas de leer, dice que de esta manera se demuestra el amor de Dios, que nosotros aún siendo pecadores, ¿verdad? Cristo murió en la cruz, Él mandó a su Hijo en la cruz. Y por eso dice, hermano, de que su palabra, que Él es el que ama nuestra alma. Nadie más ama nuestra alma más que el Señor, más que el Cristo de la gloria. Por esa razón, aquí en esta congregación, en esta iglesia, Eric nos enseña a nosotros a amar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para que un día lo podamos ver nosotros cara a cara en esa parucía. Pero todo aquel que arde de amor por Él, Dios se va a manifestar. Pero si no hay un fervor, amor ardiente hacia el Señor, hacia su palabra, hacia su venida, el Señor no se va a manifestar. Amén. Por eso dice Deuteronomio 6:5, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. O sea que quiere decir que el Señor nos está pidiendo que lo amemos con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y sabemos que en el alma está el intelecto, como decía, las emociones y la voluntad. Por eso el Señor nos pide que lo amemos. Como decías, que en el hombre está ese ser variable, ¿verdad? Amén. El doble ánimo. Amén. Y sobre todo, si nosotros, hermano, amamos al Señor con nuestra alma o con toda nuestra alma, como tú dijiste ahí, como leíste en ese versículo, nosotros nos vamos a dejar apacentar por Él. ¿Y qué es apacentar? Viene del griego bosco, que quiere decir dar alimento. Es un rebaño, dejarse alimentar, dejarse corregir, dejarse disciplinar por la palabra, porque ese es un alimento. Entonces, Eric, todo aquel de que se deja alimentar, todo aquel que se congrega, todo aquel que reconoce una cobertura, quiere decir que ama a Dios con toda su alma. ¿Por qué? Porque se está dejando apacentar por el pastor de las almas, por el pastor de las ovejas, que es el Señor Jesucristo. Amén. Es aquella iglesia fiel, la iglesia fiel que vemos en la enseñanza, es aquella iglesia fiel que ama, que se deja enseñar, se deja discipular. Vemos lo que dice aquí en Cantares 1:7, lo que estabas leyendo al principio. Dime, amado de mi alma, ¿dónde apacientas tu rebaño? Entonces es la iglesia fiel que pide, ¿dónde, Señor, apacientas tu rebaño? Está pidiendo ese apacentar del Señor, ¿verdad? ¿Y dónde lo haces descansar a mediodía? Lo que decías. Porque
he de ser yo como una que se cubre con velo junto a los rebaños de tus compañeros. Entonces es importante amar al Señor y ser fiel. ¿Va? Ahí estamos demostrando, si lo amamos, estamos demostrando que somos fieles a Dios. Amén. Amén. Y vemos una historia, Eric, algo muy bonito cuando nos estamos refiriendo acerca de que el que ama al Señor con toda su alma se deja apacentar, se deja alimentar por la palabra, por el pastor, por las personas que están encargadas de exponer su palabra para que nosotros seamos alimentados. El Señor Jesús un día le dice y le pregunta a Pedro, está en Juan 21:15, donde dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. ¿Qué significa eso, hermano? De que es necesario que aquel que ama al Señor con toda su alma se deje discipular, o que vaya a un discipulado, que asista a un discipulado donde se le dé ese crecimiento especial a su alma. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver, Eric, nosotros hemos sido testigos cuando hemos estado en un discipulado, cómo la bendición de Dios se derrama, porque su palabra, nosotros podemos estar más en confianza, podemos preguntar más, podemos abrir nuestra alma más para que pueda nosotros quitar toda duda que nuestra alma tiene, o que el enemigo o que el mundo haya puesto. Por eso es necesario, porque a Pedro le dijeron, ¿Pedro me ama? Sí, apacienta mis corderos. Entonces significa, hermano, que nosotros debemos, si amamos a Dios, si Él nos ama con toda nuestra alma y nosotros nos dejamos amar por Él, debemos dejarnos también ser discipulada nuestra alma, discipulada en un lugar donde nosotros asistamos, donde nos den alimento, aparte de venir a congregarnos. Es muy importante asistir a un discipulado. Amén, sí, es de suma importancia asistir, como dices, a un discipulado, porque ahí aprendemos la doctrina, ¿verdad? Y aprendemos el paladar, el disfrutar lo que Dios nos está dando. En la iglesia es hermoso venir a escuchar la palabra, pero en un discipulado abrimos nuestro corazón y también es restaurada nuestra alma también. Hay reposo. Y ahí nos enseñan a nosotros cómo salir de las pruebas cuando venga la dificultad, ¿verdad? También. Amén. Y sobre todo, mira, el versículo 7 dice, ¿dónde lo hace descansar a ese rebaño al mediodía? ¿Por qué usa la palabra mediodía? Bueno, nosotros sabemos, los que un día hemos trabajado en el campo, nos hemos dado cuenta que la hora más difícil para poder trabajar en un campo es al mediodía. ¿Por qué? Porque el sol está en su esplendor, el sol está en su apogeo, y la palabra del Señor también nos dice, hermano, de que el sol es tipo de prueba, como al mediodía también es prueba. Entonces, aquel hermano que se deja apacentar, lo van a pastorear en ciertos lugares y lo van a dejar como al mediodía, lo van a probar para ver cómo está el crecimiento, cómo está el amor de Dios de la persona hacia Dios. Porque recuerda una cosa, Eric, todo lo que Dios hace en nosotros lo prueba para ver si vamos a ser aprobados. Entonces, Él nos ama, pero también Él va a probar ese amor que nosotros le decimos sentir al Señor, y nos va a probarlo al mediodía, a la hora de la prueba. Por eso su palabra dice, yo te guardaré de la hora de la prueba, porque hay un momento donde hay una prueba que viene a nuestra vida, cualquier circunstancia, hermano. Mira, yo estaba leyendo un versículo donde el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y toco, y el que abre, yo entraré con él y cenaré con él. ¿Por qué usa el Señor cenaré con él? ¿Por qué no dijo voy a entrar a almorzar o a desayunar con él? Porque no solamente al mediodía viene la prueba, sino al cenar, ya como a eso de las 5 de la tarde, es cuando se ha acabado el día, es cuando ya el Señor nos encuentra cansados para ver cómo está nuestra alma. Por eso es bueno, hermanos, que nosotros nos dejemos pastorear, que nos dejemos apacentar y que seamos discipulados, porque cuando venga la hora de la prueba, nosotros podamos pasar esa prueba. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo vio a un pueblo sin pastor, vio a una multitud sin pastor. Oiga lo que dice Mateo 9:36. Y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas, abatidas como ovejas que no tienen pastor. O sea que al no tener pastor, a no ser apacentado, va a haber angustia y va a haber un abatimiento. Amén. Entonces es necesario tener un pastor, asistir a un discipulado para aprender y sobresalir, porque muchas son las tribulaciones del justo, pero de todas ellas Dios lo va a librar. Entonces
para ser aprobados, como decías, es importante asistir al discipulado para aprender más de Dios y del amor de nuestro amado Jesucristo. Entonces, es muy importante lo que tú decías, es muy importante tener un pastor, pero no solamente tenerlo, sino dejarse pastorear por ese pastor que el Señor ha puesto. Porque hay muchos, Eric y estimados amigos y hermanos, hay muchos que tienen pastor, pero no lo reconocen. Amén. En cambio, nosotros reconocemos nuestro pastor, reconocemos quién nos cubre. Por ejemplo, aquí en nuestra iglesia nosotros reconocemos que el que nos cubre a nosotros es nuestro pastor Jorge Fuentes, es el que cubre este ministerio, es el que Dios le ha encargado este ministerio. Entonces nosotros tenemos pastor. Sabemos quién es, pero nos dejamos pastorear por Él, nos dejamos que Él nos cubra para que así nuestra alma pueda ser apacentada, para que cuando venga la hora de prueba, para que cuando vengan las circunstancias difíciles de nuestra vida, en el enemigo, en el ámbito espiritual, pueda ver que hay una cobertura sobre nosotros. Por ejemplo, la Biblia dice, Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Pero también nos damos cuenta, hermano, que en el ámbito espiritual, nuestra cabeza es nuestro pastor, porque a través de él es que el Señor nos cubre de cualquier dificultad. Por ejemplo, como tú decías, Dios, el Señor muchas veces vio a Jerusalén como un rebaño sin pastor. Sin pastor. ¿Por qué? Porque dice que andaban descarriados. Todo aquel que anda descarriado es aquel que anda perdido, todo aquel que no tiene una cobertura, no tiene una autoridad sobre su cabeza. Porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, porque arriba de un grande hay otro más grande. Amén, por eso es importante la cobertura o el pastoreo, tanto terrenal como celestial, ¿verdad? Porque Dios ha regalado regalos a los hombres para que sean de edificación al pueblo del Señor, así como ha puesto apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. A nosotros también nos ha regalado el Señor un apóstol aquí en el Ministerio Selín que está cubriendo muchas iglesias y nos ha bendecido a través de la enseñanza que Dios le da. Entonces es especial tener esa cobertura terrenal, pero sabemos que lo celestial, Jesucristo nos cubre, porque Él es el sumo apóstol. Por ejemplo, lo podemos ver en Hebreos 3:1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces está en lo espiritual Jesucristo y lo vemos en lo terrenal a nuestro pastor Jorge Fuente que nos está guiando hacia la meta, ¿verdad? Hacia llegar a nuestro Canaán, a la tierra prometida, que es saber a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Amén. Y sobre todo vemos algo aquí muy interesante, Eric, amigos y hermanos, de que la palabra del Señor dice que si nosotros decimos amar a Dios, y no lo vemos, pero decimos amar a Dios y no amamos a nuestro prójimo, somos mentirosos, dice, porque ¿cómo podemos decir nosotros que amamos a Dios, que no lo vemos, pero no podemos amar a nuestro prójimo, que lo miramos? Significa eso, hermanos, de que el Señor en su palabra en el San Juan 14:21 dice que el que ama al Señor, dice, con todo su corazón, va a guardar su palabra. Y si ama su palabra, el Señor lo va a amar a él. Y es el famoso, hermano, versículo en donde nosotros creemos firmemente en lo que es en la parucía. Y la parucía viene relacionado demasiado con el amor. Porque ahí dice que si nosotros amamos su palabra, el Padre nos va a amar a nosotros y el Señor nos va a amar también y se nos va a manifestar a nosotros en secreto. Por eso es muy importante lo que dice en Cantares 3:4, dice, apenas lo había pasado, cuando hallé al que ama mi alma, lo agarré. Eso es lo importante de la parucía. Y no quise soltarlo hasta que lo introduje en la casa de mi madre y en la alcoba de la que me concibió. Entonces es muy importante, hermanos, de que al ver al Señor en secreto nosotros ardamos en amor. Dice, lo hallé y no lo solté. Eso va a ser la parucía, Eric. Cuando nosotros veamos al que ama nuestra alma, hoy no lo vemos, pero por fe sabemos que está con nosotros. Pero cuando lo veamos ese día, no solamente lo vamos a hallar, sino que lo vamos a agarrar, lo vamos a abrazar, dice, y no lo vamos a soltar. Y sería una gran bendición que algún día que el Señor se nos aparezca, pueda ser en nuestra casa, pueda ser en la iglesia, pero que nos haya el Señor ardiendo de amor por Él. Amén, ese día va a ser glorioso cuando tengamos ese encuentro personal con Jesucristo. Ya ahora por fe creemos que Él murió, resucitó y que está a la diestra de Dios Padre.
pero va a llegar en un momento que literalmente va a estar la manifestación del Hijo de Dios enfrente de nosotros. Eso va a ser glorioso, donde jamás nosotros vamos a querer separarnos de Él, jamás nos vamos a separar de Él, como dice Apocalipsis 14:4. Lo que dice, estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Entonces jamás nos vamos a separar de Él. Cuando lo veamos, nunca lo vamos a soltar, porque Él es nuestro amado Jesucristo, el que nos ha prometido venir y llevarnos, el que nos ha prometido manifestarse personalmente. Amén. Amén. Ahora sentimos su presencia, pero va a llegar a un momento que personalmente lo vamos a tener enfrente, ¿verdad? Amén. Amén. Cara Y a sobre cara. todo, hermanos y Eric, hay mucha gente que esta doctrina de la parucía no la cree, se le ha enseñado, mucha gente no lo cree, pero nos damos cuenta de que no es para todos esto, porque muchos creyeron en el Señor, muchos tampoco creyeron en Él. Incluso te recuerdas cuando el Señor resucitó y empezó Él a caminar para poder manifestar a sus discípulos. Las mujeres que fueron a ver al Señor lo miraron y creyeron en Él. Pedro y Juan salieron corriendo y dijeron, yo hasta que verifique, ¿verdad? Que si es verdad que Él ya no está en la tumba. Pero también encontramos a los que son Tomases, aquellos que dicen, no, hasta que yo no lo vea, no lo creo. Pero lo lindo, lo importante aquí que su palabra dice que nosotros somos más que bienaventurados, porque sin haberle visto, creímos. Y eso es lo importante de la parucía, Eric, que nosotros sin haberle visto a Él, sin saber cómo es, creemos que un día Él se va a manifestar en nuestra vida. Eso es lo importante de la parucía, que creemos que aunque nunca nuestros ojos materiales no lo han visto, sabemos que un día lo vamos a ver cara a cara, porque Él es más real que nosotros, como dice nuestro pastor. Amén, y por eso la importancia, repetir lo que decías, arder en amor para tener ese encuentro glorioso. Va a ser lo más maravilloso que le puede pasar al Hijo de Dios, tener ese encuentro personal con Jesucristo, ¿verdad? Como lo tuvieron los apóstoles y las mujeres que lo vieron también, porque Amén. se les presentó cuando estaban todos reunidos y les dijo, paz a vosotros, se les presentó. Ahí vemos una manifestación, vemos una parucía de nuestro Señor Jesucristo ya resucitado. Y lo que le aconteció al cuerpo místico, al cuerpo físico de Jesús, le va a acontecer al cuerpo místico, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces vemos esos acontecimientos que ya sucedieron, pero también para nosotros está escrito que va a suceder esa manifestación o esa parucía que le llamamos, que está en griego, ¿verdad? En el nombre Amén. de Jesús, amén. Y dice, lo que estábamos leyendo en Cantares 3:4, dice, lo agarré. Esa palabra significa akhaz, que significa posesión. Es agarrarlo, no soltar algo. Ese día que nosotros veamos al Señor, Eric, no vamos a querer separarnos, como tú dijiste, de Él jamás. Porque su palabra dice que anduvieron con el Cordero donde quiera que el Cordero estuviera. Pero cuando ese día veamos al Señor, lo vamos a agarrar, lo vamos a abrazar de tal manera de que no vamos a querer separarnos ni un segundo de Él, porque hemos estado esperando al Señor prácticamente desde que nosotros se nos enseñó de que el Señor nos amó, que murió en la cruz y que pronto va a volver por nosotros. Dice también su palabra, dice, no lo soltaré. Es que uno lo va a amar, va a querer tanto al Señor al verlo, que uno no va a querer en ningún momento separarse, como cuando nosotros tenemos un familiar que tenemos mucho tiempo de no verlo, cuando llega de repente a casa, no queremos que esa persona se vaya, no queremos que esos familiares se vayan de nuestro lado. Igual, el Señor, cuando nosotros veamos a aquel que ama nuestra alma, no vamos a querer separarnos de Él, ¿verdad? Amén, sí, nunca nos vamos a querer separar porque es nuestro amado, pues nuestro amado Jesucristo, el que ama mi alma. Yo nunca me voy a querer separar de alguien que me ama, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, así es, siempre vamos a estar con Él porque Él nos ama y nosotros lo amamos y estamos ardiendo en amor y esperando su venida, esperando su manifestación. Por eso es importante asistir a la iglesia, es importante asistir a un discipulado, es importante aprender la palabra y no solamente aprenderla, sino creer que es real y verdadera, que lo que nos está diciendo la Biblia es real, que va a haber esa manifestación, como decías en Juan 14:21, que va a haber una manifestación. Esa es manifestación de amor en secreto de Cristo a los suyos, ¿verdad? A su escogida. Amén. Amén. Y sobre todo, hermanos y amigos, lo que estamos
nosotros viendo aquí a través de esta enseñanza es de que el amor de Dios se refleja mucho en el alma, y tanto es así de que Él lo que va a venir a hacer es aparecerse a sus hijos que lo aman con todo el alma, aquellos que realmente están enamorados de Él. ¿Por qué el Señor se tiene que aparecer en secreto a algunos y no a todos? Porque no todos le aman por igual, Eric. No todos aman al Señor de la misma manera como lo amaba, ¿se recuerdan en aquella casa de Lázaro? No todos amaban al Señor de la misma manera, porque María amaba al Señor de una manera, Marta amaba al Señor de otra manera, y Lázaro lo amaba de otra manera o a su manera. Por eso que el Señor siempre se va a manifestar a aquellos que lo aman con todo el corazón. ¿Te recuerdas la historia de Pedro cuando estaba encarcelado? ¿Qué fue lo que hizo el ángel cuando estaba dormido? Le tocó el costado cerca del corazón para ver, como nuestro pastor nos ha enseñado, cómo ardía de amor Pedro hacia el Señor. Y eso le garantizó su salida de la cárcel en ese día, sin que hicieran ruido, sin que le abrieran las puertas, porque el amor de Dios hacia nosotros, hermanos, es eterno, es perfecto, pero también Él viene y nos toca para ver cómo estamos ardiendo de amor por Él. Amén. Por eso es importante arder en amor y vivir una vida santa, consagrada para el Señor, y que nosotros podamos amarle con todo nuestro corazón, como decías, y vivir su palabra, porque es importante vivirla, guardarla para ese día maravilloso. Hermano querido que nos estás escuchando, ese día viene muy pronto, la parucía se acerca, cuando nosotros vamos a ver cara a cara al Hijo de Dios y seremos transformados, seremos arrebatados juntamente con Él, ¿verdad? Los cielos, y donde vamos a vivir en la nueva Jerusalén celestial. Amén. Amén. Por eso que su palabra dice, y lo introduje a mi recámara, a esa nueva Jerusalén celestial. Ahora, estimados amigos y hermanos, tú, hermano, que nos estás viendo, que algún día quizás estuviste en los caminos del Señor y te alejaste, te instamos a que regreses a los caminos del Señor. Deja que el Señor de nuevo otra vez conquiste tu corazón. Y tú, amigo que nos estás viendo, si tú no conoces al Señor, queremos hacer una oración por ti ahí donde quiera que estés, para que tú puedas aceptar al Señor, al Cristo de la gloria, como el único y suficiente Salvador. Voy a invitarte que cierres tus ojos y levantes tus manos. Nuestro hermano Eric hará una oración breve, pero con poder, para que podamos nosotros ayudarte a reconocer al Señor. Amén. Solo cree con todo tu corazón. Dile en este momento: Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, sálvame, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Perdona mis pecados y límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz del Calvario. Yo creo que tú moriste y resucitaste al tercer día, Señor, y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Gracias, Señor, por esta salvación. Gracias, Señor. Este ha sido su programa. En tu luz veremos la luz. Que Dios te bendiga.